muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Tomar asiento. El último día hemos abordado el punto 2221. Hemos hecho una pequeña introducción. Hoy ya lo vamos a ver con más detenimiento y antes de nada vamos a empezar a leerlo para recordarlo y ver lo que nos enseña el catecismo acá en la Iglesia. Recuerden que nos hablaba de la fecundidad del amor conyugal y decía: la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Bueno, eso es lo que dice el punto 2221 del Catecismo. Nosotros vimos que hace una pequeña referencia al punto 1653, donde también se habla de la fecundidad del amor conyugal, y hicimos una pequeña mención de una encíclica que ya conocemos un poquito, que es Divini Ilius Magistri del Papa Pío XI del año 1929. Veíamos unas cuantas cositas ahí, la obligación y el deber que tienen los padres, ¿no? Porque realmente la misión educativa de la familia es la misión educativa de la Iglesia. Bueno, y esta encíclica del Papa pues avala, fundamenta mucho sus afirmaciones sobre Santo Tomás de Aquino. Entonces ya vemos que esa es la tradición de la Iglesia, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, inicios del siglo XX, ahora el siglo XXI, bueno, seguimos con lo mismo. Y dejamos, ¿verdad?, la cuestión de que, claro, parece bastante legítimo el hecho de que los papás que han engendrado a sus hijos tengan la sana obligación de educarlos. Pero habíamos formulado una preguntita que seguramente ustedes han estado pues toda la semana tratando de resolver y algunos seguro que ni han dormido pensando en esa preguntita, ¿verdad? Ya creo que ni se acuerdan, ¿o sí? Ahí está. Papelito lo aguanta todo. ¿Qué sucede con aquellas familias que no han podido tener hijos? ¿No? Entonces, no han tenido el don de la fecundidad, digamos que han vivido la infecundidad, ¿verdad? Podríamos decir así. Y entonces, dice el Catecismo, Dios les ha permitido que su fecundidad, no siendo biológica, sin embargo, la puedan proyectar de otra manera. Lo cual nos está diciendo siempre, ¿no?, que no solamente papá es aquel que engendra, pero evidentemente el que engendra es papá. O sea que el matrimonio tiene ese don tan grande. ¿Por qué? Bueno, por algo que viene de más atrás, viene como siempre de la Santísima Trinidad. Es que el amor es fecundo. El amor es fecundo siempre, el amor es difusivo. Así lo explica Santo Tomás de Aquino. Entonces, muchos matrimonios cristianos que no son fértiles, pero que Dios les ha iluminado de una manera especial en ese sentido de la fecundidad. Y entonces se puede realizar ese matrimonio de otras formas muy concretas, ejerciendo la paternidad y la maternidad en otras circunstancias. A veces se proyecta pues en un celo muy especial, quizá por los sobrinos. Claro que está el famoso refrán de que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Pero los sobrinos también son una manera de volcarse sobre ellos y parece a veces muy curioso
ver que familias, pues de repente una familia no tiene hijos, ¿no? El papá y la mamá, ¿no? Sin embargo, los sobrinos le adoran. Adoran a esa, tanto a la tía o al tío o a uno de los dos, ¿no? Lo cual quiere decir que la fecundidad, la vocación a la fecundidad que tiene el amor cristiano no se agota en la procreación biológica, no se agota ahí. Por tanto, podemos decir que la esterilidad no es tanto una desgracia que nos condena a la infelicidad. Esto es necesario decirlo. Porque hay personas que viven la infertilidad como un dramón que les hunde profundamente en su vida y no levantan cabeza, tienen como una especie de frustración. Bueno, habrá que descubrir a qué me está llamando el Señor, ¿no? Porque como siempre decimos, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. ¿De qué manera tendré yo que ejercitar lo que el Señor me está pidiendo, ¿no? Ese don de fecundidad que tiene el amor dentro del matrimonio? Bueno, volviendo a lo que este punto nos dice, Dios da el don de la paternidad para ser un instrumento para la madurez, 1, para la santidad, 2, y para que los hijos sean para el cielo. Sobre todo esas 3 direcciones. O sea que el sentido de la paternidad y la maternidad no concluye hasta que un padre y una madre, bien sea porque el hijo muere antes que los papás o por otras circunstancias, hasta que les conducen hacia las puertas del cielo. Cuando son pequeñitos, ustedes los llevan hasta las puertas del colegio, ¿verdad? Pues de mayorcitos hay que estar un poquito pendientes de llevarlos hasta las puertas del cielo. El catecismo entonces está insistiendo mucho en este papel de los papás y aquí aparece un texto que proviene del Concilio Vaticano II, de un documento que se llama Gravissimum Educationis, que es uno de esos documentos elaborados que dice lo siguiente: el papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. Esto es lo que se toma del texto del Concilio Vaticano II. Por eso es tanta la responsabilidad de los papás, por eso es tanta, ¿no? Si hay carencia, entonces deja huellas y deja heridas también que no se borran. Hay que estar siempre pidiéndole mucho la luz al Espíritu Santo para que en cada etapa de los hijos los papás sepan estar ahí. A veces tienen más protagonismo, otras veces menos, dependiendo de la época en que se encuentran los hijos, ¿no? Entonces, cuidadito porque esa carencia del papel de los padres en la educación deja huellas, deja heridas que no se borran, podrán ser aliviadas, podrán ser sobrellevadas, pero ha dejado heridas que no se borran. Por eso insistimos siempre tanto el tema de los enamoramientos en la adolescencia y entonces ya empezamos a tener relaciones que son peligrosas y que pueden ocasionar el nacimiento de niños. Pues es que ese es el problema, que esos adolescentes sobre todo no están maduros para educar a los hijos, ni siquiera para ellos mismos. Solamente están maduros, digamos, biológicamente, vamos a pensarlo así. Pero para afrontar toda una tarea tan importante como es una unión de una familia y la educación de los hijos, no están capacitados. Por eso se empieza demasiado pronto y hay tantos problemas en la sociedad. Si no, el problema no es tan difícil de diagnosticar, quizá un poco más difícil de solucionar. Bueno, entonces, la santificación, ¿en qué consiste? Pues sobre todo en agarrar la cruz, ¿no? En aceptar la cruz. Tendremos que pedir que Dios nos sane si tenemos esas heridas, si por alguna razón nuestros papás han pronunciado en nosotros, han dejado esas huellas o han dejado marcas, ¿verdad?, que no se borran, pero de todas maneras la santificación consiste en aceptar esa cruz. Y tendremos que pedir que Dios nos sane, tendremos que pedir nos abra Dios a todos los medios que Él nos quiera poner a nuestro alrededor para que se puedan compensar esas carencias. Por eso el texto nos dice, el papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse.
difícilmente puede suplirse. Partir de la aceptación y al mismo tiempo ofrecerlo a Dios y me pongo en camino de santificación. Eso sería un poquito el caminito que nos está brindando el catecismo, ¿no? O nuestra fe cristiana, ¿no? Tengo que aceptar, pues eso es lo que nos pasa siempre cuando nosotros hemos cometido una falta. Tengo que aceptar el pecado, al mismo tiempo tengo que ir a donde el Señor y ya después, cuando Él me ha dado su misericordia, me pongo en camino de santificación. Bueno, entonces, este es el motivo por el que puede llegar a condicionar nuestra vida el papel que los padres han tenido en nosotros. Bueno, el catecismo hace aquí como una llamada como muy solemne, podemos decir, ¿no? Apelando a este texto del Concilio Vaticano II, como para que los papás se tomen muy en serio el papel de ser educadores. Y en este punto, entonces, concluye con una referencia a una encíclica del Papa San Juan Pablo II, que es Familiaris Consortio. Familiaris Consortio en el número 36. Lo que cita el catecismo es apenas una frasecita de ese apartado. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Pero nosotros no queremos quedarnos solamente con esa frasecita, sino queremos ver toda la explicación que dio ahí el Papa San Juan Pablo II, porque nos interesa lo que la Iglesia enseña, nos interesa mucho. Vamos a leer ese puntito porque realmente no tiene desperdicio. Estoy en el número 36, que es el que cita el Catecismo, de Familiaris Consortio del Papa San Juan Pablo II. Dice así: la tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar en la obra creadora de Dios. Ven el Papa cómo centra las cosas, ¿verdad? Dios nos da la posibilidad de creced y multiplicaos, lo que les dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Ellos, engendrando en el amor y por amor una nueva persona, que tiene en sí la vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo la obligación de ayudarla eficazmente a vivir una vida plenamente humana. Mire, yo creo que tenemos que leer estas cosas con todas las letras, porque precisamente cuando tú te encuentras con dos jovenzuelos que tienen 16, 17 años, ¿no? Apenas se les ha acabado de caer el moco, ¿no? O sea, está saliendo uno todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Entonces resulta que les preguntas, pero ustedes se quieren, nos queremos muchísimo. Nos amamos por arriba, por abajo, por el medio, por el lado, por la... ¿Ven? ¿Qué está diciendo aquí el Papa? Engendrando en el amor y por amor. Pero claro, ¿qué es el amor que está entendiendo aquí el Papa y qué es el amor que entienden esos adolescentes o jóvenes? Porque ahí tenemos que hacer una pequeña distinción. Entonces el Papa aquí añade: asumen por eso mismo la obligación de ayudarla eficazmente a vivir una vida plenamente humana. Se nota, ¿no? Se nota la responsabilidad que se tiene a la hora de quererse, llamarse y todo eso que dicen los jóvenes, que lo tienen muy claro, pero a la hora de la hora luego hay grandes problemas en ese sentido. Grandes. Son problemas que ya van a durar toda la vida, sobre todo si, fruto de ese nos queremos tanto, surge un bebé, si es que no lo asesinan. Pero claro, el hecho de que se promueva el tema del aborto quiere decir que no están asumiendo. Eso es lo que quiere decir exactamente. No estamos preparados. No eres capaz de asumir. Pero si no eres capaz de asumir, la pregunta que viene antes es: ¿qué tipo de amor os tenéis? Que ya creo que todos estamos entendiendo el tipo de amor que se tiene, ¿no? Es biología pura. Como ha recordado el Concilio Vaticano II, sigue diciendo aquí el Papa, Familiaris Consortio, está en el número 36 todavía, puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole. Y por tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede suplirse.
Es un poquito lo que estaba citando la primera parte del catecismo que hemos leído. Es pues deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. Esta frasecita, si la pensamos bien, es deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca. Claro, es evidente que los papás tienen que haber practicado, por lo menos tener una ilusión de practicar virtudes para generar, pues bueno, cuántas desavenencias se dan en la vida matrimonial. Pero, a ver, ahora me tengo que callar la boca, ahora no tengo que gritar, ahora no tengo que golpear a nadie, porque eso no favorece ni nuestro trato de amor, ni el ambiente de amor, ni tampoco favorece la educación integral de los hijos. No favorece para nada. Como otras muchísimas cosas que pueden suceder en matrimonios. Es que hay que pensar un poquito antes de dar pasos, ¿no? Sobre todo crecer en virtudes, porque la inmensa mayoría de las veces la soberbia va que vuela por todos los rincones de la casa, por decir una de esos vicios que no es bueno que le invitemos a nuestra casa. Siempre con la escoba, boten la soberbia de la casa, todo lo que puedan. La familia es, por tanto, concluye el Papa, la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. Seguimos leyendo al Papa, que está muy interesante, y no me muevo del punto 36. El derecho de ver educativo de los padres, derecho y obligación, se califica como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana. Como original y primario respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos. Primero, original y primario. Y segundo, insustituible e inalienable, y que por consiguiente no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. De esto hemos hablado bastantes veces, ¿no? Vamos a leer el último parrafito de este número 36 de Familiaris Consortio. Por encima de estas características no puede olvidarse que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y el amor materno. El elemento más radical es ese. Por tanto, si eso empieza a fallar, por alguna razón hay que recuperarlo cuanto antes. Hay que ver la manera, porque es fácil que si Dios ha creado al varón y la mujer para que se amen, como Dios nos ama, si empieza a haber problemillas es tan fácil que por ahí el de la cola, ya saben ustedes de quién me estoy hablando, esté metiendo ahí su mal aroma, su mal aliento, su zarpa. Entonces hay que pelear contra eso, hay que pelear juntos. Porque el elemento más radical, si quitas eso, se seca la planta. El elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa su realización al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. Entonces el amor de los padres se transforma, dice aquí, de fuente en alma. Qué bonito. De fuente en alma. El alma es lo que sostiene el cuerpo, ¿verdad? Si no hay alma, se acabó. El cuerpo se desintegra, se pudre. Pues eso, es que no hay familia, no hay la constitución, no hay personalidad en los hijos, no hay constitutivo fuerte psicológico si no está esto. Y por consiguiente, en norma que inspira y guía toda la acción educativa concreta. Esto también es muy interesante porque yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Siempre podemos poner puntos de referencia hacia nuestros papás, porque, claro, eso es lo que se llama norma, finalmente constituye una tradición, ¿verdad? Lo que se va pasando y que es lo que hay que hacer. Siempre se ha hecho así, ¿no? Es la norma, ¿no? En el fondo es una manera coloquial de hablar, ¿no? El Papa lo expresa así, por consiguiente, en norma que inspira y guía toda la acción educativa concreta.
Por eso fíjense que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de lenguaje. Antes eran las cosas y ahora... Pero es que antes las acelgas se cocían de otra manera. Vamos a ver, lo que es y siempre esos principios normativos no deben de cambiar, porque si se cambian es porque se busca ¿qué? ¿Qué? Claro, cuando nosotros estamos hablando de maneras de educar según los principios católicos, pongamos los 10 mandamientos, si decimos que soy un colegio, por ejemplo, aconfesional o una familia aconfesional, bueno, entonces los principios sobre los cuales usted asienta la educación, ¿de dónde vienen? ¿Ven? Es todo una filosofía que se está estipulando ahí. Usted los impone, ¿y usted quién es? ¿Usted quién es para imponer eso? Yo con mis hijos hago lo que quiero, hombre, pues ya empezamos a entrar ahí en temas más problemáticos. Usted se está diciendo yo soy Dios. A ver cómo acaba esto. En norma que inspira y guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del amor. Yo creo que si fuera padre de familia, yo cogería este parrafito y me haría una valoración con mi esposa. A ver, en nuestros hijos está esto de la dulzura, está esto de la constancia, está esto de la bondad, está esto del servicio, está esto del desinterés, está el espíritu de sacrificio. Si está faltando, el fruto más precioso de nuestro amor no se está logrando. Porque es necesario a veces pararse y tener unos baremos para hacernos preguntas y exámenes, ¿no? A ver, mis hijos, ¿qué quiero yo conseguir de mis hijos? ¿Qué les quiero inculcar a mis hijos? ¿Cómo sé yo si mis hijos van bien? Pues mire, aquí el Papa les está mostrando unas pautas a examinar, que no son las únicas, pero ya son bastantes, ¿no? Si estamos hablando de dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, hombre, dulzura, ¿verdad? Pues si hemos tenido una pequeña peleíta entre el esposo y la esposa y resulta que acabamos gritándonos, pues la dulzura no parece que sea eso. ¿O sí? No. Y entendemos que en una pelea, pues es una pelea, pero tampoco es una pelea para que nos salga el ogro, ¿verdad? Ahora resulta que, mira, mi esposo que descubra que tengo una ogra aquí dentro, que tengo una bestia feroz, cuidadito que soy, me pongo bestia, ¿no? Pues bueno, las discusiones también tienen que caminar por el camino de la dulzura, para lo cual se necesita mucho dominio, sensatez y mucha gracia de Dios. Eso también hay que decirlo. Bueno, ven, pues tenemos ahí unos baremos muy interesantes y ahora mis hijos cómo están absorbiendo eso y voy analizando, pero no solamente después de una pelea, sino en el pasar de los años, ¿no? Como desde luego a veces tenemos, o tienen, mejor dicho, hijos de distintas edades, ¿no? Pues cómo se les va inculcando unos a otros, ¿no? Aquí habla de, insisto, dulzura, constancia. Bueno, es que hoy ha venido al colegio mi hijo y me dio un super beso y un abrazo y luego me pidió el lonche. Bueno, pues había dulzura, ¿verdad? Pero constancia. Dulzura, constancia, bondad, que es diferente de la dulzura, servicio. A ver, ¿qué me ayuda? Y todos los hijos se pelean para ayudarte. ¿Qué me ayuda? Y esa palabra es mágica, todos se esconden en su madriguera, ¿no? Pues estamos mal con el tema del servicio y del desinterés, por ejemplo, ¿no? Espíritu de sacrificio, que es tan importante, sobre todo para seguir a Cristo. Bueno, creo que vale la pena este punto 36 y más de esta encíclica, que ayuda tantísimo, es un material estupendo para los padres cristianos. Bueno, entonces ya nos estamos dando cuenta, el catecismo nos está dando unas pautas extraordinarias y también nos está ayudando con ciertos principios de pedagogía y va a seguir haciendo, claro, pedagogía, por supuesto, cristiana. Bueno, entonces el deber de los padres en la educación de sus hijos no puede ser totalmente delegado, nos está diciendo también aquí, desde luego no puede ser usurpado por otros.
Lo cual no quiere decir que un padre no pueda delegar, digamos, parcialmente. Por ejemplo, en la parroquia, por ejemplo, en el colegio. Nos dice aquí, no puede ser delegado totalmente o usurpado, que son dos problemas diferentes, ¿verdad? Quizá eso de delegar es uno de los problemitas que hoy en día existe con cierta frecuencia, ¿no? Delegar las cosas a veces con demasiada facilidad y con demasiada ligereza. Bueno, pues yo ya he matriculado a mi hijo en el colegio de las monjas y entonces ellas ya me lo van a educar correctamente con grandes principios. Pero claro, tú estás ahí llevando a tu hijo que, en fin, poco menos que te ha sacado una navaja y te ha saltado por el camino. Estoy exagerando las cosas, ¿no? Pero claro, si tú le has acostumbrado o le has permitido a ser un desobediente o un muchacho que causa mucho berrinche, pues ahora que las monjitas me lo solucionen. Comprendemos que eso no puede ser así. No, pero yo ya estoy cumpliendo con pagar las facturas. Esa frase suena mucho, sobre todo en familias separadas, ¿verdad? Y se le exige a veces, ¿no? Casi normalmente es la mamá la que se queda con los hijos, a veces no. Pero entonces, bueno, el papá, yo ya cumplo con pagarle el colegio y ya, ¿qué necesitas? ¿El celular? Pues te compro el celular. ¿Qué necesitas? Bueno, y ya nos creemos que. O sea que se está confundiendo ahí delegar con dimitir. Se está confundiendo delegar con dimitir. Insistimos, los padres tienen el deber moral de seguir muy de cerca la educación de sus hijos. Y se habla también en este punto de que se nos puede usurpar ese deber derecho que los padres tienen en la educación de los hijos. Realmente existen ideologías, existen intervencionismos estatales que usurpan el derecho de los padres y no les permiten ser ellos los que decidan sobre la educación de sus hijos. Imponen también asignaturas contrarias a la voluntad de los papás. Y aquí ya hemos hablado algunas veces de esto, ¿no? Esto de la usurpación ya entendemos que es muy grave, pero yo creo que todavía es un poquito más grave lo de la dejación. Cuando por el control o cuando es por control, digamos, ¿no? O por es un intervencionismo del Estado o exterior a nosotros de otra categoría, cuanto menos hay una resistencia por nuestra parte. Sería lo mínimo que podíamos hacer. Incluso a veces hemos visto que hay gente que sale a la calle, ¿no? Aquí se hizo famoso el con mis hijos no te metas, ¿no? Bueno, pues por lo menos hay una intención de luchar, ¿no? Frente a esa adversidad. Pero cuando es por dejación o por dimisión de los propios deberes, ay. Ahí el problema es más grave. ¿Por qué? Porque no se está poniendo reacción en mí, que soy el responsable último de esa educación. Y ahí no hay defensa posible. Pero el tribunal de Dios existe. El Señor no ha dicho, vamos a hacer democracia en el cielo y ya, no. Sigue existiendo el tribunal de Dios y eso quiere decir que nos va a pedir cuentas, claro. En España y en otros países, como ya vimos en algún momento, en torno a este tema, apareció la famosa asignatura de educación para la ciudadanía. Bueno, pues es bonito ver que podemos ser testigos de que hay cierta reacción de la ciudadanía y de los papás. Y esa reacción ya es un bien moral. En ese punto 36 que hemos leído de la Familiaris Consortio del Papa San Juan Pablo II, termina diciendo, por encima de estas características, no puede olvidarse que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa su realización
al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. Hemos leído eso, ¿no? Lo hemos subrayado. El amor de los padres se transforma de fuente en alma y por consiguiente en norma que inspira y guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu y sacrificio, que son el fruto más precioso del amor. O sea que el servicio a la vida de los padres, cuando se hace pleno y perfecto, es en la acción educativa. Ahí es donde el servicio a la vida de los padres se hace pleno y perfecto. Todos sabemos, creo yo, que la vida es un don de Dios, un don que tenemos que saber acoger, pero al mismo tiempo que se acoge, se perfecciona y es pleno en la acción educativa. Entonces esta frasecita conviene tenerla en cuenta: el amor de los padres se transforma de fuente en alma. O sea que la procreación hace que los papás sean fuente, pero la educación hace que los papás sean alma de los hijos. Pues a mí me engendró mi papá, pero me dejó abandonado. Pues ha sido fuente. Entonces se ha truncado todo el tema de la educación. Porque eso es un poco lo que hace que la persona, ¿no?, se adolezca, ¿no? Sin embargo, cuando se ha desarrollado una cosa natural y normal, y ya si es sobrenatural mucho mejor, de que los papás no solamente han sido fuentes, sino que han estado acompañando a los hijos con todo esto que el Papa nos estaba diciendo, esos hijos hablan de sus padres con un cariño enorme, enorme. Además, cuando esas virtudes que el Papa nos ha dicho se están inculcando, muchas veces cuando los papás pueden decaer, porque es cansado todo ese trabajito, ¿no? Y es duradero. Cuando los papás pueden decaer viendo el fruto de los hijos y a veces los hijos arropándoles, ¿no?, les dan valor, les dan vigor. Vale la pena seguir trabajando. Desde luego que el Papa utiliza esta terminología de alma, lo cual es pues muy simbólica, porque tener un cuerpo sin alma es muy duro, aunque hoy, por desgracia, existe. Son esos tipos de paternidades, esos tipos de maternidades que se dedican únicamente al cuidado material de su hijo. Entonces, se tiene cuerpo, pero no se tiene alma. No se educa el cuerpo, pero no se educa el alma, ni todos los valores morales que necesitamos en nuestra psicología y en nuestro proceso religioso. Bueno, ya ven que es muy profundo este punto que hemos visto, que era el 2221. Y el que viene ahora es el 2222. 4 doses. 4 doses. Muy facilito de escribir. 2222. Bueno, vamos a leerlo. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios. Como a hijos de Dios. Y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. La primera afirmación que este punto nos está proporcionando puede ser demasiado obvia, ¿no? Pero a veces ustedes saben muy bien que lo obvio es lo que más tiene que ser subrayado, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han oído esa frasecita tan típica de que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Pues es que el sentido común es lo obvio. Sin embargo, a veces es lo que no se suele encontrar tanto, ¿verdad? Entonces, parece mentira, pero el ver a mis hijos como a personas humanas, pues eso significa que no son míos. No me tiren alguna carpeta a la cabeza. ¿Por qué?
Lo digo porque en el fondo todo hijo tiene una originalidad absoluta. Yo recuerdo abuelitas haber escuchado en los pueblos, sobre todo más un poquito en los pueblos de España, que todos han salido por el mismo sitio y cada uno es diferente. También ustedes lo han oído, ¿verdad? Sí, es que las personas que ya somos mayores hemos oído muchas cosas, gracias a Dios buenas, ¿no? O sea, es verdad que los hijos, cuando son pequeñitos, claro, dependen absolutamente del papá y la mamá, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero son plenamente originales. Este me salió más calmadito, este es una revolución. ¿Eh? Pues sí, todos son tuyos, pero cada uno, ¿verdad?, tiene su originalidad. O sea, y además uno se da cuenta de que son radicalmente distintos a uno. Normalmente cuando el niño es un poquito traviesito, la mamá siempre dice, ¿ha salido el papá? Por tanto, ya está reconociendo que es radicalmente distinto a ella. Seguramente también al papá. Pero ya en esa batalla ahora no me voy a meter. Bueno, nosotros estamos en una cultura precisamente por el pecado de cerrarse al don de la vida, por el pecado de cerrarse a la mentalidad, no en este sentido, a la mentalidad pro vida, ¿no? O sea, se trabaja demasiado la mentalidad antinatalista, digámoslo claro, abortista, ¿no? Pues parece que caemos en una especie de aparente contradicción, aunque en realidad no lo es. O sea, por una parte, no queremos tener hijos y entonces utilizamos abortos y anticonceptivos. Es como que, a ver si me quito de encima los hijos. Y si no vienen, pues más cómodo, puedo viajar, puedo disfrutar. Entonces, cuando ya tenga 40 años, ¿no? Entonces voy a ver si tengo un hijo o no sé si es mejor un perro. Porque, por desgracia, se funciona así. Fíjense que yo recuerdo bastante después de la famosa guerra que tuvimos en España. Bueno, pues hubo un gran éxodo, ¿no?, de las poblaciones porque no había grandes trabajos a las ciudades. Bueno, hay que reconocer que eso Franco lo desarrolló bastante bien, o por lo menos hizo unos planes muy interesantes y facilitaba mucho trabajo, construcciones, bueno, todo eso. Pero había en los pueblos una tranquilidad a la hora de engendrar hijos, que la mayoría de las familias podían ser 4, 7, incluso más. Ya en mi época, yo ya soy el tercero de la casa, el pequeñito, o sea que ya han pasado unos cuantos años. Resulta que, pues más o menos cuando yo nazco han pasado 30 años de la guerra. Entonces empieza a hacer la propaganda de la parejita. A ver si tienes suerte, te sale hijo e hija, si tienes completo. Tienes para hacerle trenzas si quieres y tienes para jugar al fútbol con el varoncito. Pero luego vino la campaña de 1, porque 2 son demasiados. Y luego ya vino la campaña del ¿qué? Empezó por el póntelo, pónselo, que era la campaña del preservativo, y luego ya la del aborto, ahora estamos con la píldora, en fin, cada vez vamos a mejor por lo que se ve, ¿no? A más egoísmo. Obviamente, porque eso es finalmente, ¿no? Tener 7 hijos implica mucha generosidad y mucho sacrificio, es cierto, muy cierto. Pero claro, tener uno, si yo tengo 7 hijos y envío 4 al colegio, me quedan 3 en casa. Si yo solamente tengo uno, cuando lo envío al colegio, pues tengo tiempo de echarme la siesta, en fin, salir con mis amigas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, toda esa campaña hay que tener mucho cuidadito con todo eso, ¿no? O sea que por una parte cuando no queremos tener hijos, nos los quitamos de encima. Sin embargo, cuando queremos tener un hijo, pues parece que es la iniciativa mía. Yo lo programé. Lo hice por encargo. Entonces pretendo poseerlo y pretendo moldearlo a mi gusto. Y ya no digo nada cuando se empiezan a utilizar todas esas tecnologías de
alquiler de semen o alquiler de óvulos, todo ese tema, ¿no? O alquiler de vientres, ¿no? Banco, ¿no? Sería mejor. Banco de semen o banco de óvulos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿tiene por ahí un óvulo donde sea rubia, ojos azules? Me gusta el labio carnoso abajo y arriba no. Suena a chiste, pero es que estoy moldeando a hijo a mi gusto, ¿no? Como si todo dependiera el niño del labio que tiene, ¿no? Entonces eso es como una paternidad por encargo. Cuando lo quiero, lo busco, pero entonces viene todo ese sentido de posesión, es mío, como un objeto de deseo. Entonces, cuando es el deseo el que prima, como el motor de nuestra vida, la cosa no parece que vaya tan bien. Nuestra lógica cristiana es muy diferente. Por eso el catecismo lo que nos está enseñando es: los padres deben mirar a sus hijos como hijos de Dios y respetarlos como personas humanas. O sea, un cristiano no hablará o no debería hablar de hijo deseado, hijo no deseado. En el fondo los hijos son acogidos y es un don que nos precede, que precede incluso a nuestro deseo. Y los niños enseguida hacen notar que son muy distintos de los papás. Tienen como su genio particular, son dependientes de los padres, pero el padre no lo puede controlar como él quisiera. Además, son hijos de Dios. Eso de que no se pueden controlar los hijos como uno quisiera, menos las abuelas, ¿verdad? Como uno quisiera a veces, ¿no? Que tuviera un piloto automático, ¿no? Entonces, cuando entres en la iglesia, le cierro la boca y ya no habla, no grita, no. Pero a veces es que los niños os ganan al coro, ¿eh? Qué potencia de voz tienen, ¿no? Además, dice, son hijos de Dios el catecismo. Entonces nosotros solemos decir, hemos tenido un hijo. Bueno, es parte de la verdad, pero es una afirmación parcial, es una afirmación incompleta. Dios nos ha dado un hijo. Y esto es lo que estamos acostumbrados a leer en la Sagrada Escritura. A ver, vamos a buscar, que hace rato que ustedes no traen la Biblia, no se las saben usar, van a hacer huelga de Biblias. Así que vamos a buscar Génesis 4:25. 4:25. Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Set, diciendo: Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató a Caín. Fíjate que esta expresión es realmente sintomática. Podríamos buscar distintas que aparecen en la Sagrada Escritura, pero ¿qué es lo que hizo Caín? Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Fíjense lo que hace el pecado, lo que hace el hombre cuando se deja guiar por las técnicas del pecado. ¿Cómo hace Dios las cosas? Porque Dios es amor. Entonces, qué interesante es esta expresión tan sencilla, ¿no? Y cómo ya lo está reconociendo este Set. Estamos en los inicios. O sea que, digamos que el eco que queda, ¿no?, de la bondad de Dios en el hombre es reconocer que Dios me ha dado otro descendiente, me ha dado un hijo. Esta es la buena manera de entender la vida. Entonces, en toda concepción humana hay un acto creador de Dios, no podemos olvidar nunca eso, que crea el alma y que la infunde. Además, este punto dice: han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Bueno, para que unos padres eduquen a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, lo primero es que ellos caigan en cuenta que su paternidad y su maternidad forma parte de un plan providente de Dios. Entonces, tantas veces habrá que preguntarse, pues, bueno, no sé si ustedes recuerdan el momento en el que a San Juan Bautista le van a poner el nombre. Entonces se reúnen ahí todos los familiares, además debería haber un millón de chismosos ahí, de curiosos, ¿verdad?
a ver qué pasa, ¿no? Porque la vieja esta ha dado a luz, ¿no? ¿Cómo estará el niño? ¿Cómo no estará? ¿Habrá salido arrugada como él o cómo será, no? Bueno, pues todas esas cositas que nosotros inventamos, ¿verdad? Porque somos fantásticos, ¿no? ¡Bum! Toda la montaña va allí, allá, a ver, y está Zucker River que todavía no habla, ¿no? Entonces está los responsables, ¿no? de la familia, ¿no? A ver, este niño se tiene que llamar como el padre, Zacarías. Entonces sale la esposa y dice, ni hablar, se va a llamar Juan, porque ya le había explicado a su esposo todo lo del ángel, ya no era ocasión de volver a meter la pata, porque si se había quedado mudo, ahora qué sería lo siguiente, ¿no? Entonces, mejor vamos a respetar el asunto, ¿no? Entonces sale allí la esposa, Santa Isabel, no, se tiene que llamar Juan. A ver, que le dé una tablilla al papá porque vamos a ver, ¿no? Bueno, es cuando recupera el habla, ¿no? Entonces, ante tremendo milagro, ¿no? La gente dice, ¿qué va a ser de este niño? Pues esa es la preguntita que creo que los papás se tienen que hacer también ante sus hijos, preguntándole al Señor, Señor, finalmente, ¿qué va a ser? ¿Qué quieres de este niño? Por eso la educación es compartida, papás, el papá con la mamá con el papá, y no hay que olvidar que es su hijo. Miren, esto es tan interesante porque, claro, así no es que solamente uno se dé cuenta de que mi hijo es hijo de Dios, es que yo también lo soy, ¿no? Y mi papá también. Todos somos hijos de Dios. Hay gente que sufre a veces bastante, ¿no? Caminos depresivos porque el Señor se llevó a mi papá, a mi hermanito, a no sé qué, ¿no? Pero bueno, pero si es su hijo, ¿cómo no se lo va a llevar? Pero te lo ha dejado a ti 40 años y ahora que él disfrute de su hijo, esperemos que muera en gracia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a quitar a Dios ya tanto, no? Que somos a veces tan egoístones. Somos tan egoístones. Hay que cuidar mucho todo ese tema. Es que la verdad es que todo este proceso religioso, el catecismo nos está enseñando a tener una mente equilibrada y serena, pero también caminando hacia la virtud y hacia el amor. Porque el amor puede ser muy generoso y puede ser muy egoísta también. Y a veces queremos juntar el aceite y el vinagre y yo todavía no lo he conseguido. Si algunas de ustedes lo consiguen en su casa, pues me dan la formulita. Pero por más que uno dé vueltas, lo agite, baile con él, no hay manera, se acaba de separar. Es que el egoísmo y el amor nunca se van a juntar, nunca. Bueno, entonces resulta que usted como padre, usted como madre, tiene que entender que es instrumento de ese plan que Dios tiene para ese hijo y esto hay que irlo descubriendo. Que no es lo mismo descubrir que inventar. Nosotros los cristianos no somos inventores, nosotros más bien somos descubridores. El papá no inventa un plan para su hijo. Tiene que descubrir el plan que la providencia de Dios tiene desde toda la eternidad para ese muchacho. Si el papá tiene clara esa actitud, será mucho más fácil que le enseñe a su hijo la importancia de buscar la voluntad de Dios donde quiera que vaya. Pero por el contrario, es muy difícil enseñarle a un hijo a ser obediente a la ley de Dios y a su voluntad, si el papá resulta que no lo es. Eso es muy complicado. La forma más segura de descubrir la voluntad de Dios, o sea, de poder entender lo que Dios quiere de mí, es el cumplimiento de los mandamientos. Vamos a buscar lo que ya encontramos en la Sagrada Escritura de lejos, que es el Salmo 119, el versículo 105. Es un salmo largo. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz de mi sendero. Normalmente la traducción que encontramos en los libros litúrgicos es lámpara es para tu palabra para mis pasos.
que se parece mucho porque creo que ha dicho usted antorcha, bueno, por ahí va, ¿verdad? Casi semejante, ¿no? Pero la traducción litúrgica lo acomoda de esa manera, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis pasos. Entonces, a través del discernimiento de la palabra de Dios, con el cumplimiento serio de los mandamientos, voy descubriendo de una manera clara qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces, cuidadito porque la felicidad no se inventa, se descubre. Ser feliz es descubrir lo que Dios tiene reservado para mí. Finalmente es eso. Hay muchos que sufren mucho porque tienen que inventar su felicidad. Y eso es un drama, ¿no? La felicidad es la consecución lógica de quien primero cree en la voluntad de Dios y sabe que Dios no juega a las escondidas. Dios manifiesta su voluntad. Claro, la tenemos que buscar en la Sagrada Escritura y, por supuesto, en el magisterio de la Iglesia. Entonces lo va a hacer a través de la ley de Dios, de su palabra, a través del discernimiento que tenemos que hacer las personas, ¿no? Y a veces descubrimos, cuando nosotros solos no podemos, algunos directores que nos ayudan a discernir cuál es la voluntad de Dios. Entonces vamos descubriendo los caminos de Dios que nos van a llevar a la felicidad. En el punto que hemos leído del Catecismo, 2222, encontramos una referencia a un punto que queda muy atrás en el Catecismo, que es el punto 494. Es un punto extenso este del 494, pero lo vamos a leer porque, como siempre, nos hace bien refrescar la memoria. Y también vamos a encontrar que este puntito está lleno de referencias a pasajes de la Sagrada Escritura y de documentos de la Iglesia. Vamos a ver. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón, todos sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, que es una expresión que utiliza San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 5. Y últimamente el Catecismo, pero también San Juan Pablo II ha hecho muchas veces referencia a eso, en referencia a la Virgen Santísima. Ella se caracteriza por ser la mujer obediencia de la fe. Sigue diciendo aquí el Catecismo, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es lo que responde por la obediencia de la fe. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Aquí ha citado ya Lumen Gentium va a citar ahora Lumen Gentium número 56, que es este parrafito. Ella, en efecto, como dice San Ireneo es del siglo II, ¿verdad? Por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. O sea que fíjate que el Papa San Juan Pablo II, cuando nos habla de la Virgen María, que es el modelo de obediencia a la fe, finalmente está bebiendo de la doctrina de San Ireneo del siglo II. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Esta es una de las grandes novedades que nosotros encontramos en San Ireneo, porque nosotros ya teníamos la referencia, según San Pablo, ¿verdad?, de que así como por Adán entró el pecado en el mundo, viene un nuevo Adán que es Cristo, ¿cierto? Pero San Ireneo esto lo aplica a la Virgen María. Entonces él contrapone la figura de Eva con la figura de María. Y aquí lo que nos está diciendo es, el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Fíjense que este es un detalle muy bonito que a veces uno no percibe tan fácilmente, ¿no?
Eva, cuando desobedece y se comete finalmente el pecado, ¿no?, con Adán, ella todavía no había engendrado hijos. Por eso aquí dice San Ireneo, lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Volvemos aquí a la devoción de Nuestra Señora de Satanudos. Comparándola con Eva, sigue el catecismo, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida por María. En el fondo, todo padre cristiano tiene que partir de esta misma actitud de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Y por tanto, de la obediencia de la fe, porque estas son las palabras que dice ella, según nos ha dicho el catecismo, movida por la obediencia de la fe. Es decir, que se haga el plan de Dios para mis hijos. Que yo pueda ser instrumento, como lo fue la Virgen María, para Jesús. Entonces, la clave de una paternidad santa está en nuestro parecido a la Virgen María. Que se cumpla el plan de Dios en mí. Muy bien, con estas palabritas dejamos el punto 2222 y pasamos al 2223. Así de ordenaditos somos. ¿Qué dice el punto 2223? Un parrafito grande que ya empieza con esta afirmación. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. O sea, vean que el catecismo ha dado los principios generales y ahora los va desglosando en distintos puntitos, ¿verdad? Por eso se va a repetir un poquito. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde, ahora recupera aquí algunas de las palabritas que hemos visto en Familiaris Consorcio, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. Son norma. No es que eso lo vamos a someter aquí encima de la mesa, hacer una mesa redonda, vamos a discutirlo. No, no, no. Eso es norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la, miren ahora, abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, que son condiciones de toda libertad verdadera. Sigo leyendo el punto, ya vamos a ir comentando. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. El que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Aquí está citando un pasaje de la Escritura del libro de Ben Sirac. Y ahora acude a Efesios 6:4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Es un texto al cual hemos acudido varias veces. Muy bien. Este es el punto, 2223. Una vez más concreta la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos, ¿verdad? Las palabritas que yo quiero destacar son estas. Testimonian esta responsabilidad, ante todo, por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. O sea que están haciendo algo que nadie puede hacer por ellos. Nadie puede hacer nada más que eso, que lo que ellos tienen que hacer. Es decir, que otras cosas, siguiendo lo que decíamos antes, se pueden delegar, por ejemplo, educación académica, pero la creación de un hogar, eso no se puede delegar. Los únicos que lo pueden hacer son los papás. Ese es el primer testimonio de que hay responsabilidad. Todos somos conscientes de lo que significa la palabra hogar, que no se refiere simplemente a una casa donde había un fuego, ¿verdad? El hogar viene de hoguera, ¿no?
Entonces, bueno, había la lumbre, ¿verdad? ¿No? Y al lado de la lumbre, sobre todo en los países fríos, pues se hace todo, ¿no? Se cocina, etcétera, todo, ¿no? Pero es que a veces en las coyunturas que vivimos, puede uno tener 3 casas y puede no tener un hogar. Entonces hay que cuidar un poquito eso, ¿no? O sea, en el hogar, nos está diciendo el catecismo, en el seno de la familia tiene su lugar de comunión, de encuentro, de seguridad, de calma. Insistimos un poquito más en esto del tema del hogar, etimológicamente, hoguera, ¿no? Bueno, pues era muy simpático. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos, claro, en mi casa de Barcelona, si hacíamos fuego se quemaba todo el edificio, ¿no? Pero cuando íbamos a visitar a los abuelitos, ¿no? Ellos conservaban una casita, tampoco es que fuera eso una casa de hacienda, ¿no? Pero allá había su cocina, ¿no? Donde, y sobre todo en Semana Santa, que se hacían esas cosas que en España se hacen, buñuelos y roscos, bueno, cosas costumbristas de allá, ¿no? Pues estábamos todos ahí metidos, ¿no? Como hace frío también, estábamos todos ahí viendo cómo trabajaba la abuela, la mamá, las cuñadas, bueno, los que fueran allá, ¿no? Todo el mundo estaba ahí al calor de la lumbre y eso nos daba unidad. Entre otras cosas porque si te ibas a la siguiente habitación te pelabas del frío que hacía, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque lo difícil era tener que ir al baño, por ejemplo, ¿no? Habría que ponerse 4 capas, ¿no? Porque hacía realmente frío, ¿no? Entonces, claro, frente al frío de la calle, eso es precisamente la idea, hay la familia que tiene calor. Esa es un poquito la idea ya más simbólica de todo esto. Entonces, por extensión, la casa-hogar se significa a veces hablamos de casa-hogar como una casa de retiros o de una institución de acogida de personas abandonadas, niños huérfanos, ancianos, ¿no? Bueno, lo que se tiene que hacer es una casa que sea hogareña. Y eso de crear hogar puede parecer muy evidente y lo cierto es que carecemos bastante de eso. O sea, muchas veces las familias pueden parecer una pensión. Hay una convivencia fría, la gente entra, la gente sale, incluso se come a turnos, se enciende la televisión, no hablamos, pues eso es un drama. Y ya qué decir cuando la gente se refugia en sus cuartos. Ya eso es. Fíjense que recientemente se hizo una encuesta de infancia que la realizó la Universidad de Comillas, que está en Madrid, tiene su sede en Madrid, y una cosa que se decía en esta encuesta es que el 40% de los niños tienen televisión en su cuarto. Bueno, alguno se puede exclamar, yo no sé si alguno estaba exclamándose o estaba bostezando, no lo sé. Pero la verdad es que a lo mejor no tiene televisión y sí tiene su internet, que finalmente es lo mismo o peor. O peor, ¿no? Entonces, es muy difícil crear un hogar donde cada uno tiene su refugio en su cuarto. Es muy difícil. Y hay ciertas tipologías de familias que a lo mejor se podía poner un titular, ¿no? Aquí no tenemos noticias unos de otros. Nos comunicamos quizá por un post-it que hemos pegado en el frigorífico con un imán de esos de Huancayo o de Ayacucho, muy bonitos, ¿verdad? O con un chullito. Hay casa, pero no hay hogar. Claro, a veces puede ocurrir, digamos, la parte contraria, que sea un hogar que esté encerrado en sí mismo. La familia está llamada a hacerse presente en la vida social también. Pero no suele ser este el pecado hoy en día, suele ser más bien al contrario, cuando en el hogar no hay calor de vida. Entonces, si allá no hay calor, pues se va a buscar el calor en otros lugares. Quizá en la pantalla de un ordenador, o en la calle con los amigos, o Dios sabe dónde. O sea, si falta el calor del hogar, cada uno lo busca donde puede, porque se necesita ese calor.
Y a veces ocurre casi inconscientemente que si uno no tiene un calor de hogar como referente, entonces inevitablemente estará buscando compensaciones afectivas en cualquier lado. Y eso es, por desgracia, muchas veces lo que sucede a muchos adolescentes o jóvenes. Pero no a veces solamente a jóvenes y adolescentes. Hay jóvenes de la tercera edad que también les pasa eso. Se tienen amistades malsanas o de repente una realidad virtual. O yo no salgo. Mi hijo está siempre en casa, qué bien, qué educado, qué fantástico, qué bien lo educado, sí. Está refugiado delante de una pantalla o de repente el lado contrario, ¿no? Salgo de una manera desequilibrada en las fiestas de fin de semana. Y esto ocurre porque, no precisamente porque los jóvenes estén desequilibrados, sino porque falta un calor de hogar. O sea, falta un hogar que sea equilibrado y que sea equilibrante. Bueno, entonces ya nos estamos dando cuenta de que no es ninguna tontería esto que está diciendo el catecismo, ni está anticuado y la Iglesia no sabe de estas cosas. Sí, la Iglesia tiene mucha experiencia a sus espaldas y sabe mucho de estas cosas. Entonces el catecismo sobre todo nos ha dicho que testimonian esta responsabilidad, los padres, ante todo, por la creación de un hogar. Y entonces para la creación de un hogar nos dice 5 cosas. El catecismo: ternura, perdón, respeto, fidelidad y servicio desinteresado. Eso es norma. O sea, eso que tiene que estar sí o sí. Repito, ¿no? Ternura, perdón, respeto, fidelidad y servicio desinteresado es la norma. Lo repito una vez más porque esto es pregunta de examen. Ternura, perdón, respeto, fidelidad y servicio desinteresado. Muy bien. Desde luego no se puede decir más con menos palabras. Se está definiendo el calor del hogar con estas 5 palabritas. Solo que para que se vayan ustedes un poquito pensativos a su casa, esto lo vamos a explicar el próximo día. Que ya será viento. O sea que lo dejamos para el año que viene. Siempre hay alguien que cae. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Santos ángeles custodios. Ruega por nosotros. Muy bien. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Gracias.